Bueno, pues seguimos con la siguiente charla y en este caso tenemos a Javier Valenzuela, que viene de la Universidad de Murcia. Javier es profesor del Departamento de Filología Inglesa. Estaba pensando si habéis cambiado a estudios ingleses, de Filología Inglesa. Y, es conocido por trabajar en aspectos muy generales de la lingüística cognitiva, de la gramática de construcciones, y también en los últimos años se ha dedicado bastante a la validación psicolingüística de algunos principios de estos modelos teóricos. Cuando digo validación psicolingüística me refiero sobre todo a experimentación sobre aspectos muy conocidos que ya se han mencionado además en la charla anterior, pues de gramática de construcciones o de, por ejemplo, de lenguaje figurativo. También, y es un poco, yo creo que por los vídeos que hemos visto va a hablar un poquito también o va a enseñar algunos aspectos. En los últimos tiempos ha trabajado bastante sobre comunicación multimodal y sobre gestualidad. Y el trabajo con muchos datos, lo que aquí hemos llamado los macrodatos o el Big Data, que es el tema de la charla que nos va a ofrecer hoy. Así que yo dejo... Y bueno, habéis visto que es amigo, colega, bueno, de todos nosotros, porque como muchos de los que han venido a este SILEX 5, pues son habituales de las jornadas que organizamos o de las charlas que organizamos aquí en SILEX. Así que, bienvenido de nuevo. Pues muchas gracias por estar aquí de nuevo. Efectivamente, he venido como a más de la mitad. De 5, pues he venido a 3. Con lo cual está muy bien, estoy encantado. Entre eso y los Zaragoza Lingüísticas, he venido aquí un montón de veces y esta efectivamente en mi casa en el sentido literal. Y me conozco ya los bares y los sitios de las cenas que estabais diciendo ya, estoy puestísimo. Pues me han hecho el encargo, como parece que este año ha sido un poco así, han ido cogiendo gente que supiera del tema, pero que estuviera un poco tangencial, ¿no? Porque Victoria lo comentaba, que le habían estado un poco horrorizada, que tenías que hablar de fMRIs, y otros no, otros efectivamente sí han aceptado, pero con algunos de nosotros sí nos han dejado un poco de ahí en la esquinilla. Pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer, que yo creo que espero que por lo menos sepamos un poquito más sobre el tema cuando acabe la charla. La charla es sobre Big Data, que es una cosa que está como muy de moda, efectivamente. De hecho, hace 2 días estuve buscando Big Data en Google, a ver qué pasaba. Me salieron 218 millones de hits. O sea que efectivamente parece que sí está bastante de moda y Big Data está hasta en la sopa. Está todo el mundo hablando de Big Data en los telediarios, en todos lados. Entonces, esto del Big Data tenemos una idea más bien aproximada de qué es. Y no, tampoco es tan fácil porque es un concepto un poco, digamos, en movimiento. Parece que Big Data o macrodatos, que también se llaman así en español, es un término que hace referencia a los datos que generamos cuando estamos interactuando digitalmente. Entonces, generamos datos a la hora de, ahora pondré unos cuantos ejemplos, y los generamos en tal cantidad que efectivamente no pueden ser procesables por un aparato normal, por un software más estándar, y tienen que ir a ser almacenados en un sitio especial y ser procesados de manera especial. Entonces es una cosa completamente descomunal que crece a un ritmo tremendo y, de hecho, parte de efectivamente el origen, pues es cuando mandamos un correo electrónico, cuando interactuamos con redes sociales, que parece que las redes sociales, yo no utilizo redes sociales, ahora vamos a ver unas cuantas, que yo creo que todo el mundo interactúa con redes sociales de un tipo u otro. Las búsquedas en Google pues se quedan ahí almacenadas, de quién, dónde, cuándo. Cuando vas en el Google Maps, pues eso efectivamente a ver quién busca para ir del Corte Inglés a no sé dónde, las compras electrónicas, consulta opiniones sobre un producto, una película, un restaurante, un hotel, ya no se va de viaje sin mirar cómo es este restaurante, este hotel, todo el mundo mira aquello, la facturación se queda, las llamadas telefónicas, el acceso a wifi públicas, pago con tarjeta de crédito, transacciones, algunas son efectivamente de personas, otras son automáticas directamente, hay entre los bancos se genera un tipo de cosas y eso también se queda registrado. Lo decía de las redes sociales, yo no uso redes sociales, bueno, no lo sé, me gustaría saber cuánta de la gente que hay aquí no utiliza o Facebook, el WhatsApp, el Messenger, el YouTube, el Vimeo, Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn, Pinterest, Twenty, Snapchat, Tinder, Yelp, el Google Maps, el Waze, que es una cosa para ir por un sitio que os recomiendo, pero yo sí lo uso, está muy bien. El WeChat, Skype, el Fortnite también, el famoso Fortnite de los chavales, también es una
una cosa donde efectivamente unos hablan con otros, es también una red social. World of Warcraft, el Tumblr, el Reddit, el Viber, el Line, el Spotify, Flickr, Slideshare, SoundCloud, Badoo, TripAdvisor, yo qué sé, hay un disparate de ellos y todo el mundo utiliza alguno de estos. Y efectivamente todo lo que hacemos con ellos se queda perfectamente registrado, no con el nombre propio, pero sí efectivamente de quién ha hecho, a qué hora, cómo, cuánto, etcétera. Y como veis, efectivamente en Facebook hay 2.000 millones de usuarios, que es un disparate gordísimo, es una cosa tremenda. Y YouTube tiene 1.900 millones de usuarios y WhatsApp 1.500 millones. El Big Data, entonces, esto es todas estas cosas que vamos generando y la gente los va definiendo utilizando Vs. Por alguna razón se ha puesto de moda utilizar cuáles son las características del Big Data. Y entonces empezaron por 3, luego ya hay 5 y ya están igual a más o menos 5 más menos 2, porque una veces encuentras con 3, otras veces con 7, pero vamos, de las cosas que lo caracterizan quizá más centralmente es el volumen de datos tan tremendo que generamos, la variedad de los datos que se van recuperando y también la velocidad a la que se van generando. Y luego, efectivamente, aquí veis unos cuantos más que volumen, valor, veracidad, visualización, variedad, velocidad, viralidad. Lo que quiera decir tiene que ser con V. De hecho, he oído también últimamente viscosidad, que era pero si quiere decir algo del Big Data tiene que ser algo que empiece con V, que si no, no encaja. Bueno, esto, efectivamente, para haceros una idea, esto es en 2017. Que había cada 60 segundos, cada minuto, había 3,8 millones de búsquedas en Google y 800.000 documentos que suben a Dropbox, 87.000 horas vídeos, canciones en Spotify, no sé qué, 400 horas de vídeos subidos, 2 millones, esto estamos hablando de un minuto, 156.000 millones de correos, 240.000 fotos subidas en Instagram, no sé qué, en fin, hay un disparate, es una cosa completamente descomunal. De hecho, eso era en el 2017. He cogido otra cosita de estas de 2019 y, por supuesto, es lo mismo, pero ahora ya van por 4.427.420 búsquedas de Google en un minuto. Entonces, efectivamente, esto genera muchísima información. Entonces, esto del volumen, efectivamente, se va duplicando cada 2 años y, encima de todo, llega una cosa que se llama The Internet of Things, el Internet de las cosas, que a algunos les sonará que es algo parecido, pero se supone que vamos a tener todo conectado a Internet, entonces objetos cotidianos que van a dar información de manera continua, con cámaras, con sensores, con micrófonos. Entonces, los libros, los termostatos, los refrigeradores, la paquetería, todo efectivamente, las lámparas, los botiquines, las partes de los coches, todo va a estar conectado a Internet, de manera que, bueno, se supone que nadie se va a quedar sin stock. Siempre sabes efectivamente si va a cascar algo, pues está ya aquello preparado, no se perderá un paquete jamás. Lo que decíamos ayer, hacíamos la broma con Julio, que efectivamente tu nevera dirá: me voy a romper la semana que viene, ve llamando al técnico. Por cierto, ya lo he llamado, ha venido y era majo y le he dado una propina de tu parte, Julio. Bueno, eso es lo que decimos, en fin, que es un poco, efectivamente, mareante, ¿no? 26.000 millones de dispositivos estarán conectados al Internet de las cosas en el 2020, dicen por aquí. Entonces, esto se supone que va a ser una revolución tremenda porque vamos a estar rodeados de datos por todos sitios. Entonces, ya, efectivamente, esto de los megas es completamente viejuno, ya no se utiliza para nada, ya estamos acostumbrados a los gigas, que es 1.000 megas, pero luego ya están los teras, que también utilizamos hasta teras, llegamos, ¿no? Un disco duro de 1 tera, 2 teras, pero luego esto sigue, están los petabytes, que son 3 ceros más, los exabytes, los zettabytes, las yottabytes, que le vas añadiendo ceros, o sea que ya se van acabando las palabras para describir las unidades, porque realmente es una cosa tremenda, ¿no? Otra de las cosas que caracterizan el Big Data no solamente es la cantidad de volumen, sino es la variedad de formatos de datos que generamos. De hecho, los datos se supone que son de 3 tipos. Hay datos estructurados, datos no estructurados y datos semiestructurados. Los típicos, el dato estructurado, pues eso es el que conocemos de la base de datos, que está ya, digamos, predecible cuál es el formato. Estos son los ideales para esta gente porque pueden extraer la información de manera muy fácil. Pero luego tenemos un montón de datos no estructurados que se van guardando. Por ejemplo, textos. Entonces, en PDF de una colección, de un periódico, de lo que sea. Hay audios que también están ahí, se van almacenando. Sospechamos que también lo que decimos, efectivamente, esto lo debe estar grabando la CIA o alguien.
Luego, clics de ratón, por ejemplo. Los clics de ratón también se graban. Es conocidísimo el caso de Facebook, con sus clics del me gusta ese famoso, ¿no?, que son capaces de leerte la mente. Desplazamientos del ratón, de por dónde pasas, también se graban. Los datos de GPS. Todos estos son datos no estructurados, porque efectivamente están ahí, pero ahora veremos por qué son un problema. Y luego están, por ejemplo, esto también es si buscas Iraide Ibarretxe, pues te salen datos no estructurados. Lo siento por Iraide, pero sale una foto, salen varias fotos, salen una lista de publicaciones, salen libros que ha escrito, en fin, un poco de tutti frutti, y eso efectivamente todo se genera. Y luego están los datos semiestructurados, que están un poco entre ambas cosas. Por ejemplo, el formato HTML tiene una parte de estructura, pero es variable porque se adapta a qué es lo que vayas a describir, etcétera, ¿no? Entonces, estos son datos semiestructurados. Conclusión: si tenemos muchísimo volumen y muchísima variedad, eso complica muchísimo las cosas. Hay un montón de problemas entonces para el almacenamiento, donde metemos toda esta cantidad de datos que suelen estar. Empezaron con servidores dedicados, pero claro, esto es un poco complicado y digamos, necesitan muchísima capacidad, con lo cual se va al cloud computing famoso. Los datos están en un sitio que tienen yottabytes y lo que fuera aquello, a punta pala, una cosa tremenda, y la gente lo que hace es conectarse a ese repositorio, activar un subconjunto para lo que tú quieres hacer y entonces hacer tu cálculo y ahí se queda. Pero los datos están en unos sitios especiales porque no caben en un sitio normal, ¿no? El tratamiento, proceso y gestión de todo esto es también complicadísimo. De hecho, han surgido carreras nuevas. Ahí está el Data Scientist ahora, se puede estudiar esto, se puede estudiar en la universidad, y gente dedicada a ver qué hace con este lío de datos, porque efectivamente hay que integrarlos. Efectivamente están los datos estructurados, pero están los datos no estructurados. Entonces, ¿cómo relacionas unos con otros? Eso es un problema serio, un problema muy complicado, ¿vale? De cómo efectivamente, porque al final lo que quieres es extraer la información de aquello, quieres sacarlo, y para eso necesitas tener un formato, una estructura, un algo, ¿no? Hay un montón de herramientas. El Hadoop, famoso, salió de una cosa previa que era el MapReduce de Google, y entonces un spin-off, digamos, y durante un tiempo Hadoop era como la herramienta principal para almacenar, tratar los datos. Ahora Spark son otros que se han metido, de realidad hay más, hay unos cuantos de estos, según lo que quieras hacer. Si los quieres almacenar, utilizas el Hive. Hay una gente que se especializa en cómo organizarlos, que es el Cassandra. Spark es el real-time processing, porque la cosa es efectivamente que si tienes muchísimos datos, quieres extraer tu información en un tiempo finito, porque aquello hay tantos datos que puede estar toda la vida, y no se trata de esto, ¿no? En principio, hay muchas técnicas, efectivamente, para extraer la información de esta cantidad de datos. De todo vamos ahí. De hecho, hay como digo, una especie de subárea de gente que se dedica a desarrollar técnicas para extraer información de esta cantidad de datos. Algunas más o menos conocidas, como los análisis de regresión más o menos complicados. Está el análisis de sentimientos, sentiment analysis, que es una manera de extraer la emoción de los textos, de saber si efectivamente ha escrito una cosa y el programita te va diciendo si aparece mucho la palabra horrible, espantoso y para matarse, es decir, no le ha gustado la película. Y si le gusta estupendo, maravilloso y me encanta, eso quiere decir que sí le ha gustado el hotel o lo que sea. Entonces van recopilando cómo opina la gente sobre lo que sea, sobre una propuesta política, sobre lo que sea, pero de manera automática siempre, ¿no? Está análisis de series temporales, que es para predecir qué va a pasar después. Está el A/B testing o split testing, la visualización de datos, algoritmos genéticos. Hay de todo. Hay, como digo, una familia de métodos ahora para extraer este tipo de cosas. A ver, por aquí se me ha alterado esto, pero seguramente la que más fama tiene, o por lo menos más nos suena, es los procedimientos de deep learning, que son las redes neuronales iba a decir de toda la vida, pero en realidad desde el 87 para acá, desde los años 80 y 90, había unas redes neuronales que sacaron unos señores que se llaman Rumelhart y McClelland y que se pusieron muy de moda y en la academia y en psicología y en estudios de lingüística incluso, y pasó su momento y la gente se olvidó un poquillo de las redes neuronales, del conexionismo, y ahora de repente lo que ha vuelto
es esto, pero a lo bruto, mucho más grande. Lo que se llama es el deep learning, que son redes neuronales, pero más complicadas, con muchas capas ocultas. Entonces tiene un input layer y un output layer, y como digo, esto, por ejemplo, esto es una simplificación del asunto, ¿vale? Esto no sería nunca así, pero lo que hacen es, te cogen una serie de datos, por ejemplo, el origen del aeropuerto, el destino del aeropuerto, a qué hora sale y qué compañía, y hacen sus procesos, sus cosas, y efectivamente te calculan un precio, ¿vale? Entonces se basan en una serie de hechos ya, digamos, comprobados, entrenan a la maquinita para que efectivamente, vale, pues esto es la configuración de pesos, esta maquinita te va a calcular más o menos por dónde va, y así pueden predecir lo que tú quieras. El problema con estas cosas, efectivamente, es que lo que pasa dentro de la maquinita no tiene la gente ni idea. Son máquinas, son, ¿cómo se llama?, cajas negras. O sea, no tienen muy claro qué es lo que está pasando. Simplemente sabes que soluciona un problema. Las redes neuronales son famosas por esto, porque aproximan funciones, pero ¿cómo lo hacen? Pues lo que pasa es que a ellos no les interesa saber cómo lo hacen, porque lo que interesa es que lo hagan, ¿vale? Que yo sepa clasificar si este señor me va a pagar el préstamo del banco o no. Es un problema, como luego veremos, efectivamente, porque de hecho funciona para muchas cosas, clasificaciones automáticas, fantástico. Cuando efectivamente necesitas saber por qué o cómo, estos sistemas tienen sus problemillas. Por ejemplo, esto, si vas al banco y quieres pedir un préstamo, pues hay una maquinita que cogen todos los datos de cómo te llamas, dónde vives, cómo trabajas, cómo se llama tu mujer, una cantidad de datos tremendas, y a continuación calculan si tú vas a ser un buen pagador o no. Entonces dice, vale, pues la maquinita ha dicho que no le doy a usted el préstamo. Pero dice, ¿y por qué? Porque me lo ha hecho la maquinita. Ni de la mano sabes qué ha hecho la maquinita. Entonces, en casos así, donde hay un juicio, digamos, una decisión que afecta a humanos de manera directa, pues estos sistemas son un poco contestados, digamos. Por ejemplo, yo que sé, otro caso era el de si concederle la libertad condicional a alguien o no. El caso es que la maquinita lo hace muy bien, ¿eh? La maquinita, efectivamente, es capaz de predecir si este señor, si le doy la libertad condicional, va a volver a delinquir o no. Y lo predice mejor que el comité que está ahí evaluando. Igual que, efectivamente, la maquinita predice mejor que el banquero si este tío va a pagar o no. Pero aunque lo haga mejor, efectivamente, como no puedes explicarlo, pues la gente todavía se resiste un poquito a utilizar este tipo de cosas, ¿no? Esto es un comentario sobre el Big Data y sus aplicaciones, que luego, efectivamente, nos va a valer para cuando hablemos de Big Data y lingüística. Las aplicaciones, he puesto aquí un par de páginas porque hay que acabar algún día, pero en realidad ya sabéis que efectivamente es todo. Parece que es magia y puedes hablar de prevención de delitos, efectivamente dónde va a haber, en qué sitio de la ciudad se van a cometer más robos de coches, evaluación de fármacos, investigación científica, están utilizando un montón, predicción del tiempo, cumplimiento de las obligaciones tributarias, para ver si este señor va a pagar o no, o quién es el señor que se va a retrasar, optimización del tráfico. En Netflix, por ejemplo, para predecir qué películas te van a gustar, eso es un algoritmo de estos famosos que te lee la mente y dice, ¿a ti te gustan las películas de Spiderman? Pues venga, más. Ese tipo de cosas. En seguros, si te dan el seguro, cuánto cuesta el seguro. La conducción de coches sin conductor, efectivamente, consiste en coger un montón de datos también y procesarlos para tomar la decisión, que es otro de los casos, efectivamente, con problemas éticos. Aplicaciones a la educación, diseño industrial, para ya nadie hace un coche, un avión, un aparato sin primero simularlo y ver efectivamente cómo va a funcionar. Mantenimiento de productos y aparatos. Y bueno, quizá de los más famosos es lo de la evaluación y predicción de opinión. Por ejemplo, predicción de comportamiento en elecciones, en la política, ¿no? El caso famoso del Cambridge Analytica, donde cogieron y manipularon a la gente, pues hicieron un análisis según su uso de Facebook, identificaron los grupos de población que eran más propensos a creerse una serie de cosas y a esos fueron los que le mandaron una serie de historias para, digamos, sesgarlos hacia que voten lo que tú quieras, ¿no? Son los rusos, lo hicieron bastante bien. Entonces, bueno, eso digamos que por hacerlo un poco apresurado, porque efectivamente la charla en realidad no va de Big Data, que es una especie de pincelada, sino esto con la lingüística. ¿Esto qué tiene que ver con la lingüística? ¿Se puede aplicar a los estudios del lenguaje? Realmente es una revolución y, según a quien le preguntes, habrá un poco de todo, como en botica. Efectivamente, están los entusiastas, efectivamente gente que dice, bien, sí, seguro, esto va a ser, vamos, va a cambiar la faz de la Tierra, va a ser una manera diferente de hacer lingüística. Luego están los escépticos, que dicen, eso nada, que esto es lo mismo de siempre, que es un poco como lo de
ponente anterior, que es corpus, más gordo, pero vamos a hacer lo mismo que hacemos con los corpus, pero más, pues ya está. Y de hecho hay problemas porque efectivamente, como ha dicho el profesor García Miguel, pues efectivamente no siempre el tamaño es lo más importante. O sea, que hay gente que dice, no, esperemos el Big Data con calma. Y luego están los precavidos, que dice, bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, vamos a irlo estudiando, ¿no? Entonces, entre los argumentos escépticos, pues ahí están los efectivamente de la gente que dice que, bueno, que el Big Data está ya aquí de hace un montón de tiempo, que el corpus efectivamente es como el telescopio con el que podemos mirar, de estas cosas que hemos oído justo antes en la presentación anterior. Empezaron por 1 millón de palabras, como justo tengo la misma transparencia casi, y luego subieron a 20, a 100, a 745, a 19.000. Creo que la que ha puesto Chema es de más de 20.000, ¿no? Era 20.000 palabras. Esto es un poco un moving target, que le llaman una meta en movimiento, porque cada vez que pones una cosa, a los 10 minutos ya hay otra cosa más grande, ¿no? Pero vamos, que está claro que sí está claro que ha aumentado muchísimo. Y esto sigue siendo lingüística de corpus, no es Big Data. ¿O sí? No lo sé. Hay la gente que dice efectivamente, bueno, pues vamos acercando por lo menos en las características de Big Data, que era aquello del volumen, la variedad, la velocidad. Bueno, pues por lo menos el corpus lleva un tiempo creciendo en esta dirección, ¿no? Lo del tamaño del corpus, efectivamente, como hemos visto, hay de todo. Hay gente que dice, sí, el tamaño importa un montón, es fantástico. Hay gente que dice, no, el tamaño no es para tanto. Y, de hecho, la idea, justo lo que acabamos de ver hace un momentito, me alegro efectivamente que no tenga yo que contradecir a nadie, que estamos de acuerdo prácticamente en todo. Efectivamente, que el tipo de pregunta es lo que condiciona, eso hay una especie de acuerdo. Si vas a estudiar un aspecto general, pues a lo mejor no te hace falta una cosa, las transitivas, pues vale, pues entonces estudiar 2.000 ejemplos de transitivas o 2.000 millones, pues a lo mejor es más o menos lo mismo. No hace falta 2.000 millones de ejemplos, con 2.000 te vale para hacer las reglas, ¿no? En cambio, si tienes un aspecto muy poco frecuente, pues te interesa un tamaño grande para que haya bastantes ejemplos. También, efectivamente, otra cosa que también ha salido es lo de la metodología que vas a utilizar. Efectivamente, cuánto trabajo hace la maquinita automáticamente y cuánto trabajo tiene que hacer el analista. Porque si el trabajo lo tiene que hacer el analista, eso es un cuello de botella importante. Ya no podemos subir tanto el tamaño, aunque ahora veremos matizaciones del tema, y tienes que, digamos, pensar en corpus más pequeños. De todas maneras, efectivamente, la crítica principal y central de los lingüistas de corpus, de parte escéptica, ¿vale?, es efectivamente que los corpus están construidos de manera muy cuidadosa para que sean representativos, sean balanceados y que, según la pregunta de investigación, esto es crucial. Entonces, si quieres describir cómo funciona el español y tienes un corpus en los que hay un 90% de textos científicos y un 10% de textos periodísticos, llegas a la conclusión de que la palabra mogollón no se utiliza en español. Vamos a ver, eso depende de lo que has hecho. Coge otro corpus y te sale que sí, ¿no? Entonces, efectivamente, dependiendo de lo que vayas a ver, tienes que hacerlo. Lo que pasa es que, efectivamente, es una cosa que lo hemos comentado de manera personal, pero no ha salido aquí, es que esto que un corpus sea representativo, balanceado, es más un desideratum, es una especie de idea, de cosa ideal, porque se hace un poco, por utilizar la palabra técnica que utilizaba Victoria, un poco ojímetro, ¿vale? Efectivamente, esto es la cosa, dice, bueno, esto yo creo una cosa que esté bien. Entonces, ¿cómo sabemos si esto está representativo o no? Pues un poco de esto, un poco de lo otro, pero no hay una manera objetiva para decir, este corpus mío es representativo de lo que sea. Eso está difícil de medir. Entonces, bueno, pues lo aproximamos más o menos, pero ahí está, ¿no? Sinclair, que efectivamente es otro, se cuenta entre los poco entusiastas con el tema, dice, bueno, hay una cosa son los corpus y otra cosa son el resto de cosas, archivos, bases de datos lingüísticas, lo que sea, que esos no son corpus. Porque efectivamente tienes que elegir cada texto cuidadosamente y según lo que elijas puedes luego generalizar los resultados de tu corpus. Se generalizan en la cosa también de Julio, de la muestra y la población. Los corpus siempre son una muestra y tienes que generalizar a la población. Y entonces, dependiendo de cómo sea la muestra, pues tienes que ver si se puede generalizar o no. Esto es Sinclair protestando mucho, diciendo que no es un corpus, no es una lista de palabras, no es un archivo de texto, no es una colección de citations, no, tampoco de quotation, no es un texto, la web, nada. Todo esto no es un corpus. Para él esto no le vale. Un corpus tiene que ser una cosa hecha a propósito. Aunque tengo aquí un señor que se llama Andrew Hardy, que efectivamente es el crítico más crítico que he encontrado, que es estupendo, dio una charla que me vino muy bien a mí, porque dice,
vamos a ver, esto de los criterios por lo que los datos son grandes, eso no está muy claro. ¿Eso por qué es grande o no? Pues no lo sé. Y luego él dice, la charla presentaba ejemplos de estudios de Big Data que ilustraban problemas básicos que les impedían de levantarse del nivel de pseudoinvestigación. O sea, que efectivamente para él una birria completa. Y de hecho, la conclusión de esto es, bueno, argumento que el prospecto de una revolución de Big Data lingüística es ilusoria. Nada, no existe. O sea, que está claro en qué bando está, ¿vale? Lo que pasa es que, efectivamente, entre los entusiastas, los que sí, vamos a verlo, lo del mayor volumen está muy bien, efectivamente. Esto está claro que el mayor volumen va a permitir fenómenos lingüísticos de todo tipo, no solamente los que tienen mucha repetición, sino muchos muy pequeñitos, con lo cual lo del tamaño pues está bien, ¿vale? Para muchas cosas está fenomenal, ¿no? Aunque seguramente esto es, digamos, poco controvertido y ya se está haciendo, al margen de las protestas de algunos, efectivamente, como hemos visto en la charla anterior, el tamaño de los cuerpos está subiendo un montón y ya vamos por 20.000 y, vamos, y no sé muy bien si hace falta más, pero en principio ha subido muchísimo. Lo que no hemos hecho todavía y que es una característica del Big Data que están empezando a aplicarse a la lingüística es lo de la variedad. En Big Data, como hemos visto, hay muchísimos tipos de datos, estructurado, no estructurado, de dónde estás, de quién eres, de cuándo lo haces, todo el tipo de cosas. Un paralelo exacto no es posible, porque efectivamente el Big Data lingüístico tiene que contar con lengua, con lo cual no valen clics de ratón para nada, o sea, así, digamos, aislados. Pero sí está claro que si incluimos más variedad de cosas, pues tenemos más variables. Podemos poner unos modelos lingüísticos, digamos, con un grano más fino, si queréis, con más variables explicativas, ¿no? Ya tenemos, efectivamente, como hemos visto antes, anotaciones de todo tipo, morfológicas, sintácticas, etcétera, pero con este tipo de cosas ahora mismo podemos tener muchísimas más. Podemos tener prosódicas, gestuales, dicursivas, geográficas usando el GPS, etcétera. Por ejemplo, imaginaros para alguien que haga sociolingüística, de hecho ya hay alguna cosa donde hay algún ejemplo de variantes sociolingüísticas utilizando textos de Twitter. Entonces sabes efectivamente si el que está diciendo lo que sea es chico o es chica, o si vive en el sur o vive en el norte, o lo que sea. Entonces, bueno, pues para saber el género y edad, pues saber si las chicas utilizan más un tipo de cosas u otro, pues el Twitter es fantástico. Esto es estupendo. Te viene una anotación automática con esto, el indicador temporal, la geolocalización, para ver efectivamente si utiliza más esta locución en el sur que en el norte, o en Zaragoza del este o en los cuantos del oeste. Pues vale, efectivamente. O la evolución de la palabra zasca, ¿vale? Pues cómo empezó y cuál fue su recorrido con cosas de Twitter. Bueno, pues tiene, efectivamente, digamos que no hay que ponerse muy misterioso para decir que esto puede dar mucha información, ¿no? Una cosa, efectivamente, que ya ha salido aquí, que ya se ha mencionado un par de veces, es que, efectivamente, hay una distinción en estudios de corpus y de este tipo de cosas entre lo que son los datos primarios, ¿vale? El texto en sí, o la voz, o lo que vayamos a almacenar. Están los metadatos. Los metadatos son datos que te ofrecen información sobre el tipo de captura de texto, de quién lo ha hecho, el género, por ejemplo, cuándo, quién, qué tipo, lo que sea, ¿no? Y estos son datos que se generan de manera automática. De hecho, en Big Data clásico, digamos, hay muchísimos metadatos. Y nosotros lo que intentamos en lingüística, tanto en corpus, porque esto en realidad es digamos que es el Big Data en lingüística, es lingüística de corpus con lucecitas y farolillos y cosas, pero en realidad sigue siendo lo mismo, ¿no? Están los datos de anotación, efectivamente, los datos de anotación, que es una cosa que vamos a ver despacito, porque efectivamente son las anotaciones que añade el analista, de información morfosintáctica, semántica, gestual, prosódica, en la que te dé la gana, y efectivamente tiene una serie de problemas. Justo, efectivamente, también coincidimos en lo mismo, que obviamente siempre están coloreados, o por lo menos en una cantidad de casos muy amplio están coloreados por los supuestos teóricos. Si tienes que elegir si utilizas el sistema de dependencias o si utilizas el sistema sintáctico de no sé quién. Entonces, esto utiliza una serie de etiquetas de un tipo o de otro. Y en esas etiquetas hay ya un supuesto teórico que es inevitable. Entonces, no hay... se intenta distinguir entre etiquetas objetivas y subjetivas, o libres de teoría y cargadas de teoría. Pero eso es una cosa muy complicada y que al final todo tiene teoría por todos sitios. Entonces, efectivamente, las etiquetas manuales, como tenemos el caso de
se llama, ha pasado 20 años con el ADS ahí dándole, efectivamente son laboriosas y tienen problemas de subjetividad algunas veces, hay que controlar mucho el acuerdo entre jueces, en fin, tienen bastante problemas. Y con lo cual, algunas veces lo que se espera es que el trabajo que te cuesta etiquetar aquello compense los resultados, que al final vayan a ser unos resultados que compense todo el trabajo que te has metido. Lo que vamos a intentar en Big Data o en la gente que hace Big Data en lingüística es aproximarse un poquito a esto, a automatizar dentro de lo que cabe las anotaciones. Ahora veremos algunos casos. Uno de los sitios donde efectivamente se está investigando mucho esto, efectivamente, es la comunicación multimodal, porque, como ya es poco controvertido, la comunicación humana es multimodal, evolucionó el lenguaje en un intercambio entre dos personas que se miran cara a cara y que efectivamente no solamente emiten palabras, sino gesticulan y mueven la cara y mueven el cuerpo y hacen todo tipo de cosas. Y cuando, de hecho, estamos hablando con alguien, bueno, también ayer creo que era Nuria, el que ponía el vídeo aquel del efecto McGurk, donde la gente tú miras a los labios de la otra persona para ver si está diciendo pa, va o ga. O sea, que al nivel más básico del mundo, hasta reconocimiento de fonemas, del lenguaje multimodal. Si te ponen ves efectivamente visualmente que está haciendo un movimiento con el de labios y oyes otra cosa, hay un clash, ahí hay un choque multimodal y aquello te cuesta más trabajo entenderlo. Eso es, digamos, el nivel más bajo del mundo, pero luego efectivamente el objetivo, claro, quizá esto sea también mi punto de vista, uno de los objetivos de estudiar el lenguaje es saber cómo nos comunicamos, saber qué demonios me está diciendo el señor de delante, cómo lo hace. Y para eso muchas veces efectivamente tenemos que ir más allá de las palabras y de las construcciones. El objetivo final es recuperar la comunicación, la intención comunicativa del hablante, digamos. Y lo que tiene es una serie de pistas, ¿vale?, de sonidos, digamos, muecas de movimientos, y con todas esas pistas y el contexto tú intentas adivinar qué es lo que te quiere decir el otro, ¿vale? Pero es un problema complejo que se divide en muchos niveles y, bueno, pues para esto estamos con la cuestión de la lingüística multimodal. ¿Problemas que tiene esto? Pues teníamos aquí he puesto un ejemplo de un pequeño, vamos a poner he visto Baby y se me ha hecho el priming en lo de pequeño. Pero vamos, esto en principio es un proyecto perfectamente digno, que es una versión de un proyecto más grande que se llama Case, que lo que han hecho ha sido coger 764 ejemplos de gente hablando por Skype. Entonces, gente hablando por Skype y han empezado a transcribir de manera muy laboriosa pues el comportamiento no verbal. Entonces, el nodding, que es hacer así con la cabeza, o el waving, el hacer head shaking para decir no, las sonrisas, mirar, no sé qué, echarte para adelante, echarte para atrás, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, han cogido risas y han hecho una categoría de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, han establecido 9 categorías de risas. De hecho, si vais a la página, le dais al botoncito y te sale cómo se ríe cada uno. Esto es una risa de tal, una risa de cual, su categoría de una risa que es, mientras hablo se me escapa una risilla, o risas de 2 pulsos después de esto, o una risa previa de no sé qué. Han hecho sus categorías y a continuación han ido viendo cuando hay code switching, es decir, cuando estás hablando en un idioma y te pasas a otro. Por ejemplo, esto lo han hecho con gente española y alemana. Entonces había una chica gallega que decía una cosa en gallego, y entonces se reía, como diciendo, uy, mira, se me ha escapado una cosa en gallego cuando estoy hablando alemán. Entonces lo anticipaba con una risilla para decir, voy a hacer un cambio de código, ¿no? Entonces vieron que efectivamente la risa contextual aparecía en la mayoría de los casos para, digamos, gestionar un poco avisar a nuestro hablante de que vamos a hacer el code switching, un 56% de los casos, y luego, pues bueno, pues te lo hacen. ¿Cuándo aparece? Aparece antes de la oración entonativa, después, en qué tipo de risa, en fin, te lo hacen toda una serie de estudios muy bonitos, muy interesantes, pero imaginaros el trabajo que supone esto. Esto es un ejemplo de trabajo con información multimodal, con los problemas que veíamos antes. De hecho, esto es una cita de un libro de hace 7 años, por ejemplo, 7 o 8 años, que dice, en la figura 1 se ven algunos pocos corpus multimodales que los que van más allá de unas pocas miles de palabras de tamaño. Y este corpus tiene unos impresionantes 100 horas de vídeo, y la mayoría de estos datos existen solamente como vídeos. En fin, que los vídeos todavía tienen que ser transcritos.
Así que el corpus no es muy grande. Y bueno, y otros corpus multimodales contienen unas pocas horas de vídeo y un número limitado de palabras. Entra el laboratorio distribuido de la Gallina Roja, el Red Hen Lab, que es en el que estoy yo. Esta gente, por cierto, tengo que deciros que este laboratorio, como yo ya he venido bastante y hay gente de mi grupo que también ha venido, hay una charla muy bonita de Inés Solza, que es una colaboradora de la Universidad de Navarra, que está en YouTube, que vino aquí, efectivamente, yo creo que fue en Zaragoza Lingüística, a contar efectivamente una cosa parecida de la Gallina Roja de Red Hen Lab. O sea que si os interesa, como yo voy a ir un poquito deprisa, yo voy a dar una charla un poquito más técnica, pero si queréis ver ejemplos un poquito más desmenuzados, porque ella lo que hace es pragmática y multimodalidad, y ahí lo explica bastante bien. Pues entonces, yo os cuento esto. El laboratorio, entonces, Red Hen es un consorcio internacional para el estudio de la comunicación multimodal. Y estos son los dos directores, Francis Steen, que está en la Universidad de Los Ángeles, y Mark Turner, que es también conocido por la teoría del blending en lingüística cognitiva, que está en Cleveland, de vez en cuando. Creo que ahora está en Cleveland porque Mark está en todos lados. Creo que ahora está en Osnabrück, me han dicho, porque le han dado una beca de no sé qué, pero vamos, estuvo un año en Noruega, luego otro año se va no sé dónde. Es un señor que está un poco disperso, pero disperso en el sentido de que va por todos lados, por todo el mundo, pero en principio su sitio de residencia habitual es Cleveland, ¿vale? Lo que tiene Red Hen efectivamente es una base de datos que tiene 400.000 horas de noticias de televisión, ¿vale? O sea, que veíamos aquello, decía, tiene esto 100 horas, 100 horas, ¿vale? Tiene 400.000 de noticias de televisión, y las noticias es por motivo de copyright, es lo que se empezó con noticias, pero se toman noticias en sentido bastante amplio. Por ejemplo, los debates, las charlas, todo ese tipo de cosas también tienen que ser cosas que no tengan copyright, que no sean una película o una serie o unos dibujos animados. Bueno, tampoco nos vale mucho, pero vamos. Por ejemplo, ahora os pondré cosas. En España se están grabando cosas desde mi despacho. De hecho, tenemos ya 4 o 5 años de Antena 3, Telecinco, no sé qué, y una de las cosas que más juego dan es El Hormiguero, ¿vale? El Hormiguero, donde vas a gente ahí hablando, haciendo sus entrevistas y moviéndose de manera natural. Y eso, digamos que lo de noticias de televisión es un concepto un poco amplio, ¿vale? Hay un poco de todo, ¿no? El caso es que esos vídeos tienen asociados una serie de subtítulos, ¿vale? Esos subtítulos lo que se hacen es se indexan y se alinean temporalmente. Se van en Los Ángeles, tienen el supercomputador Hoffman, que le va poniendo una marquita temporal, cada segundo le va poniendo una marquita temporal, lo mueve aquello para que esté alineado. Lo que es el texto en sí, de lo que dice la gente, forma un corpus de 3.000 millones de palabras, que es bastante grande. Digamos, que para ser un corpus oral encima de todo, es una cosa tremenda. Y lo bueno, efectivamente, es que es un corpus que se puede procesar como cualquier otro corpus. Es decir, tú puedes buscar ahí una palabra, puedes buscar una colocación, puedes buscar lo mismo que puedes buscar en el Sketch Engine o lo que sea, pues tienes ahí lo que tú quieras. Y lo bueno de esto es que, efectivamente, puedes buscar un ejemplo lingüístico y te da sus resultados con al ladito un vídeo al que tú le das al botoncito y aparece la persona diciendo eso, ¿vale? Entonces, diciendo la frase que sea para que tú puedas ver entonación, gestualidad, cara, contexto, grupo de gente, lo que te dé la gana, digamos. Es un poco la cuestión multimodal. Hay nodos de captura en todos sitios. En España, en la Universidad de Murcia, como digo, hay un montón de... Llevamos ya unos cuantos añitos. Dinamarca, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, Brasil. Esto, de nuevo, no me atrevo a decirlo porque cada 2 por 3 nos dicen, oye, que hay unos chinos, ¿qué tal? Pues no sé ahora mismo cuántas hay, pero vamos, esto va aumentando, ¿no? Se supone que hace unos años la cifra que teníamos era que esto viene con la velocidad, que se relaciona con la velocidad del Big Data, que decíamos antes. Se añaden 150 horas de vídeo indexadas al día. Cada día hay 150 horas más, con todas sus historias. Nodo de captura, este es el nodo de captura de Murcia, las famosas galletas de la abuela, efectivamente, que tenemos lo digo por si alguien se anima, que efectivamente esto yo lo tengo en mi despacho, que es un ordenador que vale 40 euros y que es uno pequeñito, y lo enchufas a la tele y luego tienes que meter una cosa de metal, que es la jaula de Faraday, ¿vale? Entonces, todo el mundo tiene en realidad en el proyecto una cosa de té. Pero yo no tenía té porque estoy en España, entonces puse la galleta de la abuela, de esto, y que funciona muy bien, y es conocido mi nodo de captura como el nodo de captura galletas de la abuela. Vale. Esto efectivamente le vale a... Esto de Red Hen es una empresa muy, muy, muy ambiciosa.
teóricamente lo que quieren es que, bueno, pues que sea interesante para psicólogos que quieran estudiar cómo se expresa la emoción de la tristeza o del orgullo o de lo que sea, para antropólogos, para sociólogos, para lingüistas, por supuesto, para sociolingüistas, para análisis del discurso, historiadores, análisis de políticos, economistas, gente que estudia la comunicación. Es un poco que sea un repositorio para lo que se llama humanidades digitales, ¿no? Hay, como digo, es una organización muy grande, muy compleja, con muchas ramificaciones. Entonces, hay una gente que se dedica a la adquisición de datos, lo que es la captura de datos. Entonces, están ahí negociando estaciones de captura en varios sitios. Otra gente se dedica a lo que es el almacenamiento de datos, que hasta ahora está en Los Ángeles, en UCLA. Y eso pone Universidad de Navarra es porque lo he copiado de la web, pero es mentira. Ahora va a ser la Universidad de Murcia. Porque efectivamente nos acaban de conceder, la semana pasada, una ayuda para comprar un servidor de 12.000 euros, fantástico, con 180 terabytes, donde vamos a pasar todo lo de Los Ángeles, lo vamos a pasar para acá, para tenerlo nosotros también en Murcia. Va a ser el sitio de almacenado, va a ser este sitio. Luego hay otra gente que se dedica a la mejora de los datos, y entonces son los que alinean lo que dicen con la figura, también hacen transcripciones. Muchas veces, si no hay, porque hay diferentes tipos de procedimientos, si no hay subtítulos, hay una maquinita que escucha lo que dice y te lo toma al dictado y entonces te lo va poniendo, un poco como el Dragon Dictate ese famoso, ¿no? Que ya sabe, bueno, en realidad esto ha mejorado muchísimo. Tú le hablas a la maquinita esta y te toma dictado, ¿no? Entonces eso es una cosa prácticamente trivial ahora. Pues hay unas maquinitas que hacen esto. Y en la tele, te sacan lo que dicen y te lo alinean, ¿no? Hay efectivamente luego una parte que es quizá la nuestra, que es la gente que se dedica a ver un análisis un poquito más de cerquita y hacer codificación manual, que entonces skill taggers, estos skill taggers que son mis alumnos en realidad, que hacen el TFG, ¿vale? Estos son los skill taggers, entonces que van a anotar cosas. Y luego, pues eso, ¿qué más cosas hay? Toda esa cosa que anotamos se lo pasamos a gente. Tenemos unos proyectos con Machine Learning donde utilizan lo que hemos anotado para ver si hay una maquinita que puede hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros, que lo voy a contar ahora. A gente que hace data mining, que investiga la comunicación, que lo intenta aplicar a usuarios de interfaces de usuario, otros que hacen visualización, en fin, hay un poco de todo. Esto, por ejemplo, es un pequeño ejemplo de cómo funciona el asunto. Tú puedes ir al día, hay varios modos de búsqueda, está la búsqueda visual, esta sería la búsqueda visual. Entonces tú te vas al día 6 del 3 del 2013 y dices, a ver, dime qué hay grabado. Entonces veis aquí una especie de, a ver, sí, aquí está veis aquí, esto es una especie de barra deslizadora, entonces te vas moviendo y esto se va moviendo hacia el lado. Entonces, vale, por los programas que se han ido grabando, por si quieres ir efectivamente a buscar el telediario o aquí el show de Ellen DeGeneres o lo que sea, porque sabes que ahí salió una imagen que te interesaba. Entonces puedes seleccionar esa imagen, entonces te sale un thumbnail, que no sé cómo se llama esto en español, una imagen pequeñita, y entonces dices, vale, pues esta es la que yo quiero. Entonces, venga, juegas a la tía, le das a esto y sale efectivamente. Por si yo que sé, si quieres ver, quieres estudiar la expresión de la tristeza y sabes que efectivamente ha habido una erupción volcánica en Filipinas, entonces lo buscas a ver dónde está, buscas la imagen del volcán, no sé cuántos, y entonces le das ahí y ves a la gente a ver qué dice, ¿vale?, sobre el tema. La otra cosa, efectivamente, es buscar por otro lado. Esto es por buscar por imágenes y esto es buscar por palabras. Entonces, este es el Edge System, que puede decirle, venga, búscame estas palabras, o que tenga solamente esta, sin la palabra tal, sin la palabra cual, en fin, diferentes tipos de historia. Tenemos una un poquito más sofisticada, que es el CQP Web, que es una herramienta de corpus que permite hacer análisis de colocaciones y tal, que va un poquito más, dependiendo de lo que vayas a hacer, utilizas una u otra. Y aquí, por ejemplo, pues eso, seleccionas de cuándo a cuándo, en qué canales. Esto está un poco viejito ya, pero vamos, le puedes decir, búscamelo en la BBC, en la NC, o en la Antena 3, en Telecinco, en el programa no sé qué, ¿vale? Las mañanas de Telecinco, lo que sea. Entonces le das ahí y dices, búscame la palabra no sé qué, entre esta fecha, en estos canales y en este... o puede decirle todo, depende un poquito lo que decíamos antes de tu pregunta de investigación. Entonces, por ejemplo, esto es el resultado de Since the Inception, que dice, vale, pues esto ha aparecido 74 veces. Entonces te dice 74 veces, todas las veces por aquí, con su pequeño cosilla de vídeo, Since the Inception, con su contexto, ¿vale?
Y a continuación le das a uno de ellos y entonces le das al botoncito y sale este señor diciendo Send Inception. Lo puede ir 10 segundos para adelante, 10 segundos para atrás, para ver efectivamente cuál es el contexto previo, el contexto posterior. Y bueno, pues es un poco cómo funcionamos. Como digo, tenemos una versión de CQP Web para decir, venga, dime, puedes seleccionar cosas para ayudar un poco a hacer la búsqueda un poco más automática. Esto está continuamente en movimiento para también poder buscar por etiquetas, por tags. Metadatos que graba esto, lo que hemos visto antes, de qué cosas aparecen de manera automática, pues es muy complicado, tienen un montón de metadatos, que hay una cosa que es el top, que es el timestamp, que es cuando empieza el clip y cómo se llama el fichero del clip en concreto, cuál es el nombre, que suele ser el nombre del programa y el día. Si pertenece a la colección, un identificador ID para la colección, si es un episodio, cuál es el episodio, cuándo se adquirió, cuánto dura, cuál es el tamaño, si hay un evento, pues cuándo se titula, dónde está, el tipo de transcripción, porque como he dicho, algunos son automáticas, otras son generadas por ordenador, otros las hace un tío, entonces pues se pone ahí para decir, vale, dime el TTS1, TTS2, lo que sea, desde dónde se grabó, comentarios que puede poner la gente, el lenguaje en el que está, efectivamente, la página de teletexto, el header, que también da un montón de información, en fin, y a qué hora se puso, etcétera. Esto lo genera automáticamente, con lo que tenemos muchos metadatos, pero efectivamente los interesantes para nosotros, desgraciadamente, son las etiquetas, ¿vale? Las etiquetas que mencionábamos antes, donde las tienes que hacer tú. Entonces, hay un montón de ellas. Muchas de ellas, efectivamente, todo lo que sea, como llaman eso, off the shelf, ¿vale? Que le cojo del estante, ¿vale? Esas están todas. Cuando hay una cosa, un etiquetador de algo, se coge, se pone y se etiqueta todo. Por ejemplo, esto hay uno de FrameNet, de Linguistic Frames, pues se le ha pasado, que es lo de Fillmore, pues se le pasa aquello, entonces te anota todo aquello, te ponen unas etiquetitas de, si sabes lo de los frames, pues eso, esto ha sido un evento de venganza, este es el vengador y esto es el objeto de la venganza y esto ha sido el retribution, lo que sea, entonces te lo va etiquetando todo aquello. Puede ser de gestos, por ejemplo, de gesto 1, gesto 3, hay una cosa que se llama el Named Entity Recognition, que es el tipo de objeto de Stanford. De partes de oración, pues puede tener varias, puede tener de dependencias, de la de Stanford, de la de no sé qué, de alemanas, francesas, españolas. Por ejemplo, es una cosa que separa entre tipos separa los anuncios del programa, una historia dentro del programa, te va seccionando aquello para decir, dentro de aquellos hemos cambiado, ¿vale? Entonces te lo va poniendo. Este es especial de anuncios, hay otro de historias. Efectivamente, hay algunos que etiquetan de manera, con lo del sentiment detection, utilizamos varias cosas. Este tipo de etiquetado os da una idea de cómo se intentan organizar las cosas. La cosa, efectivamente, como hemos dicho antes, es que las etiquetas siempre están con un color teórico dado. Entonces, eso se asume aquí y entonces la idea es tener todos los niveles de etiquetación que tú quieras. De hecho, si tú quieres hacer un nivel de etiquetado tuyo para tu investigación con tu teoría, pues etiquetado de Pepito 1. Entonces tú le pones tu etiqueta, explicas efectivamente a la gente qué es lo que hay, pones tu etiquetado y luego la gente, si le interesa lo que estás haciendo, lo activa y lo ve, o si no, pues dice, no, este no me gusta, voy a utilizar el de Juanito, el de que sea, ¿no? Entonces es una cosa, se intenta que sea lo más flexible y fluido posible. La idea efectivamente es activar todas las etiquetas que son abiertas perfectamente, que quieras, y luego encontrar efectivamente configuraciones de patrones, digamos, como una cosa se relaciona con otras, etcétera, ¿no? Os voy a contar un poquito lo del etiquetado de los clips, que efectivamente es donde he estado metido yo en la parte de gestos. Entonces hay un etiquetado manual que hemos ido haciendo poco a poco. Luego ese etiquetado manual hemos intentado que nos ayude alguien para decir, oye, nos tardamos mucho en hacer esto, porque si me haces un software para facilitarme el asunto, ¿dónde tardo yo? Tardo en darle este botón y en este. Pues venga, ahora os lo explico, veréis cómo es. Hay una cosa llamada OpenPose, que es una cosa que analiza vídeos, está aprendizaje por máquina, vamos a irlo viendo un poco cómo nos vamos moviendo hacia esta automatización que nos acerque más al Big Data que os decía antes. Lo del etiquetado manual es de este grupo de investigación que se llama Creatime, que ha venido aquí un montón de veces, que efectivamente estamos estudiando el tiempo en general.
cómo conceptualizamos el tiempo. Un agente se dedica más dentro del grupo a patrones de creatividad, de cómo utilizamos unos patrones para hablar normalmente y cómo los modulamos o modificamos para usos creativos. Otros, por ejemplo, hemos estado viendo mucho cómo utilizamos el espacio para hablar del tiempo, la conocida metáfora del tiempo y espacio, de ya vienen las vacaciones o ya nos acercamos al fin de la charla. Entonces, para ver efectivamente si el tiempo se espacializa, utilizamos el espacio para el tiempo, o lo que hemos ido haciendo es mirar gestos temporales, gestos espaciales, pero efectivamente si en el gesto hay algún tipo de indicación de que estamos espacializando el tiempo. Entonces, bueno, pues eso se va metiendo por aquí para que luego en tus búsquedas, para que puedas buscar efectivamente como una etiqueta más. Esto, como os decía, ha salido de los etiquetadores Skilled, han sido, pues empezó Daniel Alcaraz en el 2014 con un TFG, ¿vale? Que por cierto siguió en un TFM al año siguiente y ha sido una tesis fantástica en Lancaster el año pasado. Entonces estamos aquí muy orgullosos de Daniel, que está trabajando con nosotros y con nosotros, pero vamos, ha habido TFGs, lo que queráis. O sea, efectivamente, unos los poníamos a hacer secuencias temporales. Esto es duración temporal. Otros decimos, y ahora tú no sé qué, tú no sé cuánto. Entonces, aquí tenéis TFGs por un tubo, que es efectivamente donde nos hemos ido nutriendo, lo cual creo que a ellos les viene muy bien, porque efectivamente digamos que no es un ensayo, es de verdad lo que están haciendo, les explicamos cómo hacerlo, tenemos ya un procedimiento muy depurado y entonces, bueno, pues ellos ocupan una partecita, luego tenemos reuniones de grupo en el que efectivamente vemos si estamos de acuerdo, si hay algún tipo de lío, esto no sé cómo hacerlo, pues últimamente todos, o directamente hacemos un Skype y le preguntamos a la gente de Berkeley o de que haga falta, ¿no? Entonces los chavales están muy ilusionados porque ven que están haciendo investigación de verdad. Y luego, el que quiera seguir, que siga. O sea, que si realmente se quiere meter en el lío, como Daniel, que al final es doctor, pues fantástico, bienvenido a bordo, ¿no? Entonces, tenemos, como digo, todo muy una estructura piramidal, donde están los chavales que están haciendo, que lo explicamos qué tienen que hacer, y luego hay un capataz que los dirige, para decir, dudas a él, y luego están los capaces y ya hasta los jefes que decimos, sí, no, tal. Entonces, aquello se va coordinando, ¿no? Tenemos nuestro sistema de mando que funciona bastante bien y lo intentamos sistematizar lo más posible. Es decir, tú, por ejemplo, busca la expresión demarcativa from beginning to end. Vale, te salen muchas, acorta el espacio, te salen pocas, amplía el espacio temporal. Tienes un número razonable, pues vale, pues entonces cógelas y ponte a ver los vídeos. Vídeo 1. Cuando dicen from beginning to end, ¿hay alguien en pantalla? ¿Sí o no? Porque es posible que sea una voz en off. ¿Es una voz en off? Ponme aquí, en este casito, voz en off. ¿Sale alguien en pantalla? Fantástico. Pues ponme aquí, alguien en pantalla. ¿Se le ven las manos o no? ¿O es un primer plano donde solamente se le ve la cabeza? No se le ven las manos. Pues ponme aquí, no se le ven las manos. Ahora, ¿se le ven las manos sí o no? Sí se le ven las manos. Pues ponme aquí, sí se le ven las manos. ¿Hace un gesto o no? No hace un gesto. Pues pon aquí, siguiente. Sí hace un gesto. Estupendo. Pues ahora mira a ver si el gesto es para el lado, para adelante o para arriba o para abajo. ¿Cómo es? ¿Es lateral? Pues pon aquí lateral. ¿Es hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Es con la mano izquierda o con las dos? Ya poco a poco tenemos un sistema intentando que todo el mundo siga en la misma decisión, ¿no? Que, como digo, es lo ideal, pero tiene su dificultad, ¿no? Y aquí llegamos a el momento en que me salgo. A ver si veo algo. Y le damos a por ejemplo. Respuestas. ¿Espacializamos el tiempo? Pues parece que sí, ¿vale? Efectivamente, cuando decimos from beginning to end, el beginning está en un lado y el end está en otro y la gente dice, vamos de aquí para allá. Entonces, este tipo de cosas es lo que hacemos. Aquí tenemos otro donde utilizan el eje sagital.
como veis, efectivamente, el start está cerca de nosotros y el finish está para allá, porque efectivamente el futuro está delante y el pasado está detrás. El futuro suele estar a la derecha, a la izquierda. Estamos viendo efectivamente cuando utilizamos, también hay tiempo vertical, como Broditsky y su tiempo chino. También en ese caso, siguiendo un poco los calendarios, el pasado está arriba y el futuro está abajo. También en muchos casos no se sigue esta dirección canónica, en un 25% de los casos lo hacen al revés. Entonces estamos viendo por qué lo hacen al revés y qué es lo que pasa, cómo funciona todo esto, ¿vale? A ver, seguimos por aquí. No veo nada, ¿eh? A ver, aquí es. Esto es. Entonces, estos son los dos vídeos que os he enseñado. Y entonces la gente efectivamente va copiando esto. Pues venga, vamos a buscar earlier than. Pues, ¿cuándo es el contexto? Ok. Donde lo pone, todo este tipo de lo va rellenando. Entonces, esto es lo que hemos hecho poco a poco. Le hemos dicho a la gente de Redhen, oiga, tardamos mucho en hacer esto, porque efectivamente nuestros chavales lo van haciendo, pero vale, pues ¿cómo podemos hacerlo? Y se ha hecho lo que se llama el Redhen Rapid Annotator, que es una maquinita que lo que te hace es, si tienes que copiar de aquí a allá, la maquinita te lo hace. Selecciona todos los vídeos que tú quieras, para que te los ponga en bucle uno detrás de otro. Le das al botoncito, te lo anota, te das al botoncito, te lo anota, y con eso aceleramos el proceso. Entonces, es lo mismo de antes, pero que automatiza un poquito. Sigue siendo un anotador humano, pero con ayuda de máquina. En eso vamos. Entonces, así hemos participado en una cosa que se llama Google Summer of Code, que es una iniciativa de Google donde le pagan a alguien para que trabaje con una empresa que haga código abierto. Entonces, este tipo de cosas nos ayuda, por ejemplo, Gulshan Kumar. Yo de vez en cuando me toca hacer de tutor de un indio o de un ruso para que nos haga una cosa, y Google a ellos les paga dinerillo y a nosotros con camisetas. Nos da una camiseta muy bonita que pone Google Summer of Code, que llevo ya de 5 camisetas. Entonces, estos son cosas del programilla este. Un intento de machine learning. Este chico se llama Sergey Turchin, que hizo un TFM, un trabajo de máster en realidad, en Cleveland, donde intentó aplicar utilizando como entrenamiento nuestras anotaciones, ver si una maquinita podía efectivamente hacerlo. Entonces, se supone que lo iba a analizar con una cosa más ELAN. ELAN es una manera de, digamos, poner toda la información. Tienes aquí tu vídeo y aquí aparece el audio y puedes poner como diferentes carriles para decir, venga, aquí empieza a decir esto, de aquí a aquí es un sujeto, de aquí a aquí es un objeto, o de aquí a aquí es un gesto para acá, o de aquí a acá. Puedes añadirle todos los carriles que quieras para anotar de manera multimodal, de manera muy precisa. Nuestro objetivo era decir, buenas, ahórranos tiempo, ¿vale? En vez de tener a alguien que diga hay una persona en pantalla o no, que la maquinita decida, si no hay una persona, eso ni te los encuentre. O si, por ejemplo, la persona pero no mueve los labios, no está hablando, tampoco me interesa, ¿vale? O si mueve una mano, este tipo de cosas. Entonces tenía su sistema, que lo doy muy rápido, pero este hacía efectivamente, detectaba la boca y veía si se movía o no, detectaba la mano, detectaba los hombros para ver si los movía, y efectivamente hicimos una serie de pilotillos para ver efectivamente si la información que nos daba este programita acelera el asunto. Efectivamente, la gente lo poníamos a etiquetar una cosa, rellenar el ELAN con aquello ya pre-rellenado y a otro de cero, y dice, oye, si hace falta corregir, corrige, por cierto, pero se tardaba la mitad de tiempo. Lo último que estamos haciendo es con el Open Pose, que es un sistema de estos como lo de Hollywood para que se mueva Gollum y para que se mueva King Kong, ¿vale? De que un señor te pone puntos por aquí y entonces hace así y hay una máquina, hay una cosa que se mueve. Pues algo parecido con estos señores, que aparte están muy bien porque van a hablar en ruso, pero está muy bien porque parecen del Sálvame español. Ahora veréis. Entonces, esto es el vídeo original y a continuación la maquinita te hace esto. Como veis, efectivamente, de repente te analiza todo aquello y te hace mucho más fácil la identificación. Vamos camino de la anotación automática esta famosa, ¿no? Por lo menos de incrementar el número de etiquetas y aproximarnos un poquito al Big Data, ese famoso. Vamos a ir terminando. A ver,
Vale, hay cosas del procesamiento de audio, de si hay otra gente trabajando si es chico o es chica, añadiendo, digamos, etiquetas de audio automáticas, de quién es el... En fin, pero esto otro día vengo yo lo cuento, ¿vale? Conclusiones. ¿Es una revolución esto o no? ¿Ha llegado la revolución del Big Data o no ha llegado la revolución del Big Data? Con todo lo que os he contado. Bueno, pues efectivamente esto... Por un lado, tenemos que decir que efectivamente los paralelos entre Big Data y Big Data lingüísticos son aproximados, no son iguales. No es Big Data, lo que hacemos nosotros es un tipo especial de Big Data, no es el Big Data, digamos, del principio que os he contado, ¿no? Está claro que para nosotros en la lingüística, como hemos visto antes, para hacer algo necesitas anotaciones. Eso es porque el texto crudo te da una información, pero limitada dentro de lo que cabe, ¿no? Además, los propósitos de ambas cosas, del Big Data normal y el Big Data lingüístico, pues son diferentes. El Big Data normal es práctico, es ingeniería. Te da lo mismo cómo lo haga porque lo que quieres es hacerlo. Y en cambio el lingüístico es teórico. Nosotros no tenemos que perder de vista que lo que queremos es saber cómo funciona el lenguaje. Entonces, nosotros las maquinitas estas de redes neuronales donde algo pasa, aquí ocurre un milagro aquí en medio y al final se sabe si sí o si no, eso no nos vale. ¿Vale? Entonces, las herramientas analíticas no pueden ser así, porque, digamos, no están en nuestro propósito. Necesitamos otro tipo de cosas donde sepamos cuál es el mecanismo, ¿no? En principio, yo creo que mi conclusión personal es que los Big Data para todo el mundo son bienvenidos, siempre que sea consciente del papel, de las ventajas y de los problemas, porque efectivamente, como todo, como hemos visto, la ventaja de una herramienta es el uso que le quieras dar. Hay una herramienta adecuada para una cosa y una herramienta adecuada para otra. Y está claro, yo sí creo que efectivamente los Big Data pueden ayudarnos, este tipo de acercamientos, a desarrollar modelos más complejos del lenguaje, porque bueno, tenemos más datos, tenemos más variables, tenemos más cosas, más riqueza y podemos elaborar. Nos pasa un poquito lo que veíamos antes con todo lo que hemos visto anteriormente, que necesitamos datos de muchos sitios para ir añadiendo cosas. Es otra fuente de información, con el resto de herramientas que hemos visto en este escenario, con los métodos conductuales, con el eye tracking, lo neurológico, de corpus, ¿no? Es la noción de evidencia convergente, esta famosa que tanto nos gusta a los científicos cognitivos, donde efectivamente lo que buscas es que todo el mundo colabore para mirar una cosa. Puedas combinar el ERP con el fMRI, con datos de corpus pequeñitos, con Big Data, con lo que sea. Y ese es un poco el asunto. Muchísimas gracias.